Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón Jefe. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a grabar un vídeo en el que vamos a hablar de música, vamos a hablar específicamente sobre jazz, porque este es un vídeo que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie en la que generalmente hablamos de la música de jazz que a mí más me interesa, músicos, discos, libros, películas, documentales, bueno, todo lo que tiene que ver con el jazz que yo escucho y que más me gusta y que quiero compartir con ustedes. Y en esta ocasión estaba recientemente repasando uno de mis cuadernos, en los cuales tomo notas acerca de discos de jazz que escucho, noticias que leo, libros también con los que me encuentro relacionados con el jazz. Y pues en esta libreta, en este cuaderno, me he encontrado con un pequeño texto que escribí ya hace muchos años, unos 8 años ya, en 2016, sobre un guitarrista que es bastante poco conocido, la verdad, pero que a mí me parece un guitarrista interesante. Tengo algún disco suyo y la razón por la que en 2016 escribía sobre él es porque me enteré en aquel momento de su fallecimiento. Mi buen amigo británico, Guy Jones, de quien ya he hablado en más de una ocasión, compañero de fatigas jazzísticas a distancia, a quien conocí a través del pianista sueco Jan Lundgren, porque vive con su familia en Estocolmo, pues Guy Jones me comentó en aquel momento, en 2016, que el guitarrista irlandés de jazz, Louis Stewart, había fallecido hacía unos cuantos días, el 20 de agosto de 2016. Más o menos por aquella misma época habían fallecido no solamente Louis Stewart, sino también Bobby Hutcherson, Toots Thielemans y también el ingeniero productor Rudy Van Gelder, que también falleció más o menos por aquellas fechas. Louis Stewart, de él quiero hablar y de hecho, bueno, es un músico quizá no demasiado conocido, pero en la cubierta de este disco de Spike Jones, nos lo podemos encontrar ahí con la guitarra. Vamos a ver si lo puedo enseñar. Aquí está, Louis Stewart. Este es uno de los discos que tengo suyos y este es uno de los discos que voy a presentar hoy, pero no es el único y de hecho hay uno que me parece incluso más interesante que este. Es cierto que el jazz se convirtió en un fenómeno internacional muy pronto y también que ha habido jazzmen excelentes en Europa, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Escandinavia en particular, en España también, pero uno tiende a olvidarse de Irlanda como tierra de jazz, pensando que por aquellas tierras solamente se toca música celta o solamente interesa la música country, pero nada más lejos de la realidad. Por supuesto, la música celta irlandesa es excelente, también es uno de mis intereses musicales, pero en la Isla Esmeralda ha habido siempre una escena jazzística muy activa interesante, pero bastante desconocida por el gran público, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Y Louis Stewart ha sido uno de sus principales impulsores. Una fuente de información sobre jazz británico y sobre jazz irlandés también, dice aquí Who's Who of British Jazz, pero también incluye a músicos irlandeses porque muchos de ellos tocaron en Gran Bretaña y tocaron en Inglaterra. Este libro de John Chilton me parece una muy buena, aunque bastante esquemática, todo hay que decirlo, fuente de información sobre el jazz británico en general y sobre este guitarrista irlandés, Louis Stewart, en particular. Es un hombre que nació en enero del año 1944 en Waterford, en la provincia de Munster, y creció en
Dublín, en la capital de la República de Irlanda, y aunque empezó tocando el piano, acabó por concentrarse en la guitarra durante su adolescencia. Y después de tocar en varios grupos diferentes y realizar una gira estadounidense con Jim Doherty, en 1961, Stewart dejaría su país natal, dejaría Dublín y se establecería en Londres, donde empezó a colaborar con el saxofonista Toby Hayes, saxofonista importante dentro del jazz británico y quizá una de las figuras más reverenciadas del jazz inglés. La versatilidad de Stewart a la guitarra lo convirtió en un músico muy solicitado y durante los años 70 y 80 tocaría con músicos importantes. Formaría parte de la orquesta de Benny Goodman, tocaría con George Shearing, también con Peter Ind. Peter Ind es un músico de jazz interesante del que tendré que hablar en algún momento y a quien yo conocí en relación con Jutta Hipp, la pianista alemana. También tocó con Stéphane Grappelli o con Joe Williams. Entonces vemos que el currículum de Louis Stewart no está nada mal. Además de formar parte ocasionalmente de la Big Band de Harry South. Y de Harry South tendré que hablar en algún momento también en el canal porque tengo una caja de varios discos de Harry South, de la Big Band de Harry South, a quien yo conocí a través de un disco que grabó, o más de un disco que grabó con el teclista y cantante Georgie Fame. Louis Stewart formó parte ocasionalmente de la Big Band de Harry South y también acompañaría a Blossom Dearie, la cantante estadounidense que tuvo mucha presencia en Europa, sobre todo en Francia, pero durante una gira australiana en 1979, Louis Stewart acompañó a Blossom Dearie. Y aparte de registrar una respetable cantidad de discos, Louis Stewart lideró sus propios grupos con los que realizó varias giras europeas, presentándose a veces en solitario y sin acompañamiento de ningún tipo. Hablábamos recientemente en el canal acerca de Joe Pass, músico que en su disco Virtuoso de los años 70 se distinguió por ser un magnífico guitarrista en solitario, aunque también por supuesto colaboraba con otros músicos, pero discos como Virtuoso de Joe Pass fueron importantes para presentar a Joe Pass como guitarrista en solitario, y esto llevaría a que Joe Pass tuviese un éxito a nivel mundial, muchas veces tocando la guitarra él solo en conciertos ante sus audiencias. Esto lo hacía también Louis Stewart, pero no obtuvo la repercusión o el reconocimiento de Joe Pass. Yo he escuchado más discos de Louis Stewart de los que tengo, porque algunos de ellos se pueden encontrar en streaming y por tanto su debut discográfico Louis the First, Louis el Primero, claro, ahí es un juego de palabras con el título de un rey, pero también es su primer disco, con lo cual Louis the First es su debut discográfico de 1975. No lo tengo porque no es fácil de encontrar, pero sí que lo he escuchado y ahí podemos encontrarlo en solitario y también en formación de dúo y trío, interpretando standards. Solía interpretar standards con una facilidad impresionante, por ejemplo, All the Things You Are, Body and Soul, Alone Together, Here's the Rainy Day. Todos estos están en ese disco, Louis the First. Y su estilo, esto se puede ver prácticamente en todos sus discos, se caracteriza por su sorprendente velocidad y por el virtuosismo de una técnica muy depurada a la guitarra. Y esto le permite sacar un sonido limpio y vivaz a las cuerdas de la guitarra. Desde luego, sí que el sonido es realmente cristalino y a mí por lo menos me parece un guitarrista muy atractivo que creo que merece mayor reconocimiento del que ha recibido, porque como digo, no es un guitarrista demasiado conocido fuera de Europa.
e incluso diría que fuera de las Islas Británicas. Eso sí, en los años 70 participó en varias sesiones que fueron editadas por el sello MPS o MPS, junto a George Shearing al piano y el contrabajista noruego Niels Henning Ørsted Pedersen. Aquí están estas sesiones que tengo en esta caja de 4 discos con George Shearing y NHOP. Y Louis Stewart aparece aquí también, como pueden ver. Esta es una fotografía suya en la parte de atrás de este disco. Este es un disco realmente magnífico. Como pueden ver, son 4 LPs originalmente que se encuentran en estos 4 discos con unas notas muy interesantes y un sonido magnífico típico de el sello MPS. Esta caja de 4 CDs que se titula Las Sesiones para MPS es un verdadero discazo porque el sonido es muy especial aquí. No tenemos batería, tenemos a George Shearing al piano con su estilo suave, típico, que a veces incluso se acerca a un sonido prácticamente de música clásica, y Niels Henning Ørsted Pedersen es uno de los grandes de la historia del contrabajo en el jazz, y aquí en un contexto tan intimista, en un contexto en el que básicamente la guitarra y el contrabajo forman parte de la sección rítmica, aunque también tienen, por supuesto, sus momentos para hacer solos, pero también para tratar de apoyar y tratar de hacer todavía más potente y más atractivo el sonido del piano de Shearing, que es el líder de estas sesiones. Lo que nos encontramos es un sonido realmente muy especial, intimista en algunos momentos, lírico en muchos otros momentos, juguetón con el swing de vez en cuando. Y bueno, a mí me encanta escuchar a George Shearing en este contexto en el que, por ejemplo, no hay vibráfono, pero la guitarra y el contrabajo juegan un papel importantísimo al no haber batería para apoyar el ritmo. Desde luego, si ustedes quieren escuchar a Louis Stewart y, bueno, pues no encuentran alguno de sus discos en solitario, o como líder, como puede ser, por ejemplo, Louis I, este es realmente un buen disco para entrar en la música, en el sonido, en la concepción musical de la guitarra, en el jazz de Louis Stewart. Y además son grabaciones con un sonido excelente, como siempre es el caso en MPS, y son grabaciones de finales de los años 70. Estos 3 músicos, bueno, menos mal que se grabaron 4 LPs, porque la calidad de la música que aquí se contiene, sería una pena que se hubiese grabado solo un disco o que este trío nunca hubiese grabado álbumes, porque desde luego creo que si se acercan al sonido de Shearing, Pedersen y Stewart, lo van a disfrutar. Quizá no es una de las grabaciones, una de las ediciones más conocidas de ese prestigioso sello alemán que es MPS, pero yo desde luego quiero recomendárselo porque están los 3 en perfecto momento de forma y se entienden a la perfección, y es una muy buena introducción a la música, al sonido de un guitarrista menos conocido que es Louis Stewart. Y después tenemos el otro disco que ya había mostrado anteriormente en el vídeo, en el que sale, de hecho, como ya decía, Stewart en la cubierta, que es este disco de Spike Robinson con Louis Stewart, que también en algunos de los temas incluye al trompetista Janusz Carmelo. Bueno, lo interesante aquí es que el líder es Spike Robinson, que es un saxofonista británico que comenzó su carrera en los años 40 y que pasó, por tanto, partiendo del swing, pasó después por el bebop también, y que grabó bastantes discos, sobre todo hacia la parte final de su vida. Este disco es de 1989, si no me equivoco. Sí, efectivamente, grabado el 15 de julio de 1989 en la Kensington House de la BBC en Londres. Y
Es un disco publicado por el sello HEP en ese año de 1989, un disco que se grabó, como digo, en el Reino Unido y que procede de tierras inglesas, y en la cubierta vemos que Spike Robinson es el líder con Louis Stewart, porque en realidad nos encontramos en esta sesión varias formaciones diferentes, a veces en quinteto, a veces en sexteto con el añadido de Janusz Carmelo a la trompeta, pero también algunos de los temas nos presentan a Spike Robinson y a Louis Stewart a dúo, saxofón, tenor y guitarra, y también hay algún tema en formación de trío con el saxo tenor de Spike Robinson, la guitarra de Louis Stewart y el contrabajo de Pete Morgan. Este es un disco realmente agradable, que se basa de nuevo en standards. Es algo muy típico de la carrera de Louis Stewart, pues me parece que era un gran conocedor de los standards y los suele incluir profusamente en sus discos, y aquí nos encontramos con temas como They Didn't Believe Me, Dearly Beloved, los dos de Jerome Kern, My Buddy, The Song Is You, algún tema de Rodgers y Hammerstein, e incluso el Only a Rose del operetista Rudolf Frimmel. Precisamente decía en un vídeo recientemente que es un tema que no se grabó demasiado en un contexto jazzístico, porque es un tema sobre todo que procede de la tradición de la opereta, pero aquí está también ese tema. En las diferentes formaciones en las que encontramos a Louis Stewart se desenvuelve de maravilla, y es otro buen ejemplo, en este caso como co-líder se podría decir, pero bueno, como sideman también, un muy buen ejemplo de la música, del arte a la guitarra de Louis Stewart, un guitarrista, como digo, no demasiado conocido, que trato de traer hoy al canal para hacer, espero, un poco más conocido a la audiencia de estos vídeos. Y bueno, si les interesa Louis Stewart, pues busquen otros discos suyos, si es que pueden encontrarlos a un precio aceptable. Louis the First, por ejemplo, es un muy buen disco, pero no siempre se puede encontrar con facilidad, pero los dos que he presentado son los que yo tengo y los que conozco y los que he escuchado a lo largo del tiempo. Por cierto, que en alguno de los temas, no quiero olvidar decir esto, de George Shearing, Niels Henning, Ørsted Pedersen y Louis Stewart, de este trío, en algunos de los temas el trío está acompañado por una orquesta dirigida por el gran Robert Farnon, quien también se ocupa de los arreglos. Y bueno, si ustedes conocen el disco de Sinatra en el que graba temas compuestos por compositores británicos, Sings Great Songs of Great Britain, pues esa es una colaboración de Sinatra con Robert Farnon, el mismo Robert Farnon que se encarga de los arreglos para orquesta de algunos de los temas que aparecen aquí. A mí me interesan más, tengo que decirlo, los temas en trío simplemente, pero los arreglos de Robert Farnon para la orquesta pues también son arreglos interesantes. Si les interesa entrar en la música de Louis Stewart, esta yo creo que es una buena puerta de entrada, como decía anteriormente, y este disco, Three for the Road, 3 en la carretera, pues The Hep Records del año 1989 también puede ser un buen añadido a su colección. Hay también algunas grabaciones que no he escuchado de Louis Stewart junto al también guitarrista británico Martin Taylor, que fueron en su momento muy bien recibidas por la crítica, pero como digo, no las he escuchado todavía, pero estos discos que conozco, desde luego que los recomiendo sin ningún tipo de reservas. Tenía 72 años en 2016 cuando Louis Stewart falleció, y en 1998, varios años antes, unos 18 años antes, había sido reconocido
por el Trinity College de Dublín con un doctorado honoris causa por toda una vida dedicada a la música. Y a mí, desde luego, me parece un músico verdaderamente interesante que vale la pena descubrir o redescubrir. Yo tenía este disco de Louis Stewart antes de conocer su fallecimiento, pero después de que muriese, conseguí esta caja de 4 discos magnífica que se había publicado, por lo que parece, en 2007, pero yo no la conocía hasta que no me puse en 2016 a buscar más información sobre Louis Stewart a raíz de su fallecimiento. Por desgracia, a veces digo, es necesario que alguien fallezca para que tengamos la oportunidad de oír hablar de él e interesarnos más por conocerlo a fondo. Pero afortunadamente, aunque no sea uno de los músicos de jazz, uno de los guitarristas más conocidos de la historia, su legado discográfico perdura, y yo creo que en eso debemos concentrarnos. No sé si ustedes conocen el nombre de Louis Stewart. Hay algo de información sobre él en este libro de John Chilton, Quién es quién en el jazz británico, y yo desde luego sin reservas les recomiendo esta caja de 4 discos si es que la pueden encontrar. George Shearing, Niels Henning Ørsted Pedersen, el danés, y Louis Stewart grabando para MPS, en algunos casos con arreglos para orquesta de Robert Farnham, uno de los grandes arreglistas británicos. Y este disco también es un disco muy agradable, con mucho swing, toques de bebop. Spike Robinson al saxofón con Louis Stewart, Three for the Road, y el trompetista Janusz Carmelo aparecen algunos de los temas también. Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo si conocen a Louis Stewart, díganme qué les parece su música, si tienen algún disco suyo que no haya mencionado y que les parezca interesante, pues me gustaría saber de qué disco se trata y qué les parece, y si no, pues les animo a que se acerquen a la música de Louis Stewart, como siempre hago al final de estos vídeos de impresiones sobre jazz. Me voy despidiendo ya, soy Antón García Fernández y les he hablado desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Mío es el copyright de este vídeo que se ha grabado a mediados del mes de agosto del año 2024 y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF. Les animo a que se acerquen a la música del guitarrista irlandés, sí, irlandés, Louis Stewart, y a que sigan escuchando buen jazz, porque ya lo decía Billy Strayhorn y también lo decía Duke Ellington, y hay que escuchar a los grandes. Sí, cuando hablan hay que escucharlos. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Gracias por el interés que siempre muestran en los vídeos, gracias por cualquier comentario y seguimos en contacto, y me despido hasta la próxima ocasión en mi canal de YouTube Antón GF y en esta serie de impresiones sobre jazz. Gracias y hasta muy pronto.